cambia de sede. Hoy no estamos en Getafe, hoy hemos venido al Ateneo de Madrid. Y en nombre de la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid, hoy ya en nuestra casa, quiero darles a todos ustedes la bienvenida. Nos hemos quedado cortos con la sala, van a intentar subir unas sillas de tijera para acomodar a la gente, a las personas que estén de pies, que en este momento no hay ninguna, pero irán llegando, y para darle la mejor acogida del Ateneo de Madrid a este brillante ciclo. En la tarde de hoy contamos con la presencia de don César Navarro, que va a hacer la presentación de nuestro ponente, don Vicente Rodríguez Carro, que tratará Krause y las raíces del regeneracionismo español en la masonería. Y sin más que darles la bienvenida a esta que es su casa, le doy la palabra a don César Navarro. Señoras y señores, ateneístas y amigos, muchas gracias por su presencia, por su puntualidad, por su asistencia y, en fin, la puntualidad de ustedes nos obliga a nosotros a ser puntuales también. Vamos a empezar rápidamente el acto. El tema de hoy es extraordinariamente interesante para la comprensión de la historia de la España actual. No se puede comprender las dos repúblicas, que fueron una consecuencia directa de la acción masónica. Piénsese que los 4 presidentes de la Primera República eran todos masones. Hace poco, con el señor del Barrio, que tanto que está haciendo también aquí en el Ateneo y tanto está ayudando, pues tuvimos un acto en el cementerio civil donde están enterrados los 3 de los 4 presidentes de la República, que fueron todos masones. No está enterrado Castelar, pero está Stanislao Figueras, está Pi Margall y el otro, y Salmerón, claro, Nicolás Salmerón, que tanta importancia tuvo y tanta actuación tuvo aquí en el Ateneo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a la presentación de don Vicente Rodríguez Carro, que va a desarrollar el tema, que es interesantísimo por estas implicaciones que les hemos dicho. Sin más preámbulo y por disfrutar el mayor tiempo posible de las palabras del ponente, le paso la palabra para el desarrollo del acto. Muchas gracias. Bueno, quisiera decir de don Vicente Rodríguez Carro que ha sido profesor de la Universidad de Berlín, que ha organizado la exposición de Leipzig, que es una cosa de gran responsabilidad y una de las exposiciones internacionales más interesantes. Leipzig y Dresde son las ciudades más bellas de la vieja Alemania. Yo las visité en su tiempo y pude ir, estaba en un acto oficial y diplomático, pude ir a la taberna que me llevaron allí, habían puesto un coche a mi disposición, y pude ir a la taberna donde Goethe escribió el Fausto, y pude ver la belleza de estas cosas. Lo más bonito de Alemania, que por los azares del destino, Alemania, cuando quedó dividida, la parte más bonita y más tradicional quedó en el este, y yo tuve la oportunidad de ver todas estas ciudades en un momento en que no era fácil verlas por razones de fronteras y de la geopolítica del tiempo. Todavía estaba el muro en funciones y no se podía pasar de un lado a otro del muro. Yo mismo tuve que volar en un avión ruso porque no era diplomáticamente correcto volar a la Alemania occidental, a Berlín occidental, sino tuve que volar a Bangkok directamente y aterrizar en Bangkok. Allí me recibieron las autoridades, cumplí mi misión diplomática y la complementé con visitas culturales como todas estas. Don Vicente Rodríguez, que ha sido profesor de la Universidad Libre de Berlín, pues es conocedor además tanto del idioma como de la filosofía, porque él ha sido profesor de filosofía. Hizo una tesis doctoral, creo que sobre Schopenhauer, ¿no? Sobre fascismo. Sobre el fascismo, bueno, más interesante. Es que le oigo hablar mucho de Schopenhauer, que me admiro también muchísimo. Bueno, pues me arreglo de la corrección porque es muy interesante. Entonces, con ello le paso la palabra a don Vicente para que nos haga la exposición. Muchas gracias. Quiero decir también que como persona, pues es un amigo cordial, es una persona noble y buena, y es una persona que siempre
cede el paso y que da gusto estar con ella. Ustedes lo comprobarán y lo habrán comprobado ya en alguna de sus intervenciones anteriormente. Muchas gracias. Don Vicente tiene la palabra. Gracias, César, eres muy amable, eres tú ahora que me cedes el paso. Gracias también a Paco por brindarme la oportunidad de presentar en este templo de la cultura, que es el Ateneo de Madrid, que ya tuvo que ver también con el krausismo, una conferencia sobre Krause y las raíces del regeneracionismo español en la masonería. Tomen nota del título, porque probablemente la conclusión más importante a que vamos a llegar a lo largo de esta disertación es precisamente que las raíces ideológicas del krausismo español proceden en buena parte de la masonería, vía el sistema filosófico de Krause. ¿Quién fue Krause? Karl Christian Friedrich Krause, como seguramente conocen, además de un oscuro epígono del idealismo alemán, como aparece prácticamente en casi todos los libros que hablan del krausismo, fue un eminente masón alemán, como lo fueron Fichte, contemporáneo suyo, y también uno de los grandes idealistas alemanes, como lo fue Lessing, como lo fue Goethe, y muchos otros alemanes insignes, incluidos no pocos aristócratas ilustrados del siglo XVIII y XIX, concretamente uno especialmente conocido e importante, Federico II de Prusia. O como fueron tantos hombres de Estado, militares e intelectuales en Europa y en las Américas, incluidos en España los muchos que a la vez militaron en las filas del krausismo, como por ejemplo Salmerón o Joaquín Costa. Pero no voy a extenderme en los nombres. No voy a extenderme en los nombres tampoco a lo largo de la conferencia, sino que me voy a centrar fundamentalmente en las líneas gruesas de la historia, porque la historia no se puede obviar de todo, y sobre todo en el análisis filosófico. Y no voy a entrar en los nombres porque precisamente en una de las próximas conferencias es una conferencia de César Navarro sobre la masonería en las artes, la política y la ciencia. Y dada su facundia e inmensa cultura, va a ser una de las conferencias más entretenidas. Así que os invito a todos que no la pierdan. Quisiera adelantarles, además, que voy a prescindir también de entrar en los detalles históricos. Es decir, no voy a hacer historiografía. Historiografía del krausismo y del regeneracionismo se ha hecho muchísima. No voy, por ejemplo, a entrar en detalles ni olfatear rastros de influencias doctrinales. Además, quisiera dejar sentado de antemano dos supuestos de los que parto. Uno, que las logias masónicas europeas del siglo XVIII y XIX eran en buena parte la punta de lanza de la propagación social y también, por así decirlo, del cocinar de los ideales de la Ilustración. Que estos ideales encontraron su máxima cimentación filosófica en los escritos de Immanuel Kant. Sobre eso hay consenso. También hay consenso, y lo supongo, que fue precisamente de la mano del krausismo que entraron en España, como de alguna manera
explicaría en su día a Unamuno las ideas de la tradición filosófica postkantiana. Unamuno dice incluso de la revolución filosófica postkantiana, porque efectivamente, como veremos más adelante, Kant, la filosofía de Kant supuso una auténtica revolución en el pensamiento con consecuencias hasta hoy. Si profundizan un poco se darán cuenta incluso que es extremadamente difícil encontrar un marco filosófico fuera de Kant capaz de dar cabida a dos paradigmas científicos tan importantes en el mundo actual, en el siglo XXI, como la mecánica cuántica o la biología evolutiva. Pero pasemos a Krause y el krausismo español. Para respetar la historia, porque Krause y el krausismo español son historia, y aunque vamos a tratar de filosofía, no podemos eludir totalmente la historia. Hay que decir que Krause nació en 1781 y murió en 1832. Y es importante decir esto porque Julián Sanz del Río vivió de 1814 a 1869 y su epocal obra, la que puso los cimientos del krausismo español, el ideal de la humanidad para la vida, que ustedes conocerán, se puede conseguir fácilmente en las librerías, se publicó por primera vez en 1860. Es decir, esas fechas hacen comprender lo que se ha dicho, lo que leerán ustedes prácticamente en todas las introducciones sobre el krausismo, que esta renovación llegó ya con un poco de retraso a España, es decir, con un cierto desfase. Pero si miramos, bueno, diría, con un cierto desfase si pensamos en la vía intelectual, filosófica y científica solamente. Pero si tenemos en cuenta la propagación de las ideas de la Ilustración, hay que reconocer que ya antes en España estuvieron presentes. Y estuvieron presentes de una manera no desdeñable. Porque, por ejemplo, lo mismo que en el resto de Europa, las bayonetas del emperador, las bayonetas de Napoleón, se extendieron por todo el continente, llevaron las ideas de la Revolución Francesa, y estas ideas eran básicamente las ideas de la Ilustración. Y en España tenemos el caso de que muchos de aquellos que lucharon precisamente contra Napoleón fueron aquellos que luego estuvieron reunidos en Cádiz y contribuyeron a que se aprobase la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz, a pesar de que no supone avances en el campo religioso, la religión católica seguía siendo la religión del Estado, supuso muchos avances desde el punto de vista de la organización política, y así fue valorada en el resto de Europa. La Constitución de Cádiz, hay que tenerlo en cuenta y tenemos que estar orgullosos de ello, fue la tercera constitución democrática del mundo, después de la americana, que fue la primera, y la francesa. En Inglaterra había una cierta libertad, pero no habían emprendido de esa forma los ideales de la Ilustración, aunque partieron de allí. Fascinados por Napoleón no estuvieron solamente los afrancesados españoles. En Alemania, Goethe y Hegel admiraban a Napoleón. Kant estaba encantado de la Revolución Francesa.
y Fichte luego también. Hegel, que definió a Napoleón cabalgando sobre las estepas de Rusia como la encarnación del espíritu del tiempo, cuenta cómo, estando él dando las últimas pinceladas a su fenomenología del espíritu en la Universidad de Jena, vio entrar al emperador montado en su yegua. También Krause hizo un esfuerzo por ver al emperador en su campaña contra Prusia. Pero el caso de Krause fue todavía más llamativo, porque Krause llegó a conceder a Napoleón, primero, con nombres y apellidos, un lugar en su sistema filosófico. Y esto ya es más llamativo. A lo largo de la conferencia veremos que Krause representaba, además de las ideas de la Ilustración recogidas durante su estancia en la hermandad masónica, tenía una concepción muy optimista de la historia y consideraba que al final el proceso histórico iba a llevar a una mayor unificación dentro de libertad, armonía y, digamos, respetando la diversidad de los pueblos, unas unificaciones que iban a partir de la unificación europea. Es decir, algo como lo que está pasando ahora mismo en Europa, pero que él pensaba que lo iba a crear Napoleón. Napoleón había conquistado algunos territorios o había puesto reyes en algunos territorios, como por ejemplo en España o en Renania o en Nápoles, y les había dado cierta libertad e independencia dentro de que de alguna manera dependían de París. Esa era la concepción que pensaba Krause que llevaba al progreso y que precisamente Napoleón llevaría adelante. Cuando luego la Santa Alianza, una vez vencido Napoleón, campó por sus fueros en Europa y hubo un retroceso y se impusieron otra vez las ideas de trono y altar, la decepción de Krause, que originariamente pensó que los avances traídos por Napoleón no iban a ser reversibles, la decepción de Krause fue muy grande. Krause incluso pensó, como él consideraba que la masonería, la hermandad masónica, tendría que ser, debido a su contenido ético-filosófico, la columna vertebral de su sistema, pensó ya en esa ocasión establecer contacto con los reyes de la época de Napoleón, que eran masones, como por ejemplo José I de España, que era gran maestro del Gran Oriente, como el rey de Nápoles o como el rey de Renania, y intentando de esa manera canalizar de modo que estos reyes fuesen conscientes de hacia dónde nos movíamos. Evidentemente, como sabemos, ese proceso de superación de las naciones que precisamente en la época de Krause estaban tomando conciencia de sí mismas, porque hasta las guerras napoleónicas no había conciencia nacional, había ejércitos de reyes que luchaban contra reyes, príncipes contra príncipes. La primera guerra nacional que se da en el mundo es el levantamiento español contra Napoleón. Y cosas que se dan muchas veces en la historia, precisamente la conquista napoleónica llevó a llamar la atención
a provocar de alguna manera que ese nacionalismo que estaba fundamentándose en su día, incluso a que países que todavía no estaban constituidos como tales, como Italia o Alemania, que recién se unificaron a finales del siglo XIX, llegaran a unificarse precisamente también, lo digo de paso, en buena parte con un protagonismo importante de la masonería en ambos países. El sistema integrado que proponía Krause y la oferta ético-cultural de que hemos hablado encontró su manifestación conocida en español en la obra de Julián Sanz del Río, Ideal de la humanidad para la vida. Y quiero entrar un poco a analizar este escrito porque existen algunos malentendidos al respecto. El mismo Sanz del Río dice en su prólogo, aquí hay un prólogo de Sanz del Río, que esto es una traducción de un libro de Krause que se llama Urbild der Menschheit. Pero claro, si uno mira Ideal de la humanidad para la vida y Urbild der Menschheit, se ve que no es una traducción literal. Urbild no significa ideal, significa exactamente lo contrario. Algo así como idea o eidos básico, primigenio, fundamental. Ur en alemán siempre hace referencia a algo básico y fundamental. Entonces, vemos que no es una traducción literal. Evidentemente, si uno entra un poco en la filosofía de Krause, se da cuenta de que, en un cierto modo, la traducción no está mal hecha, porque esa esencia primigenia a la que se refiere Krause, en su sistema, es aquello que a través del proceso histórico se debe alcanzar como utopía al final de los tiempos, y es precisamente el ideal de la humanidad. Es decir, que Sanz del Río, queriendo incidir ya en su obra en el aspecto puramente ético de proyecto, tradujo, yo diría, en este sentido sí, sin ser un traidor, sin ser un traditore, como dicen los italianos de los traductores, traditore, sin ser un traidor, sí tradujo la esencia, el contenido real, sobre todo del libro que estaba escribiendo. Un libro que, al no ser exactamente una tradición de Das Urbild der Menschheit, muchos pensaron que era una adaptación de este libro a la situación española. Y esto se ha creído durante más de 127 años. Sin embargo, no fue así. La realidad es que la obra de Sanz del Río sí fue una traducción de Krause, pero una traducción de escritos de una efímera revista escrita básicamente por él en su primera etapa de Dresden, en el año 1811, que se llama Tagblatt der Menschheit, traducido Tagblatt des Menschheitsleben, traducido
diario de la vida de la humanidad. Y eso sí que es una traducción directa, y eso es lo que aparece básicamente en el libro de Sanz del Río. Esto no es algo que haya descubierto yo, es algo que ha puesto de manifiesto probablemente el hombre que en estos momentos es el más famoso y más reconocido especialista de Krause en España y también en Alemania, el profesor Enrique Ureña de la Universidad Pontificia de Comillas. Es llamativo también, y eso a un filósofo le llama mucho la atención, que el libro de Julián Sanz del Río, queriendo ser un libro filosófico, al leerlo uno se encuentra que no hay argumentación filosófica de ninguna clase. Es simplemente un manifiesto ético-político. Es decir, un conjunto, eso sí, son las ideas de Krause sobre lo que debe ser, sobre lo que debemos hacer, pero no da el fundamento para ello. Cosa que sí, en el caso de Das Urbild der Menschheit, el libro de Krause que aparentemente era el que traducía a Sanz del Río, cosa que este libro sí da sus manifestaciones de carácter ético-social, de filosofía ético-social y política, van acompañadas por toda una serie de argumentación gnoseológica. No quiero decir que esa argumentación gnoseológica vaya a convencer a filósofos actuales. Se trata mayormente, eso se ha hecho mucho a lo largo de la historia, se trata de algo mayormente de partiendo de argumentos o datos ontológicos, deducir datos deontológicos, o dicho de otra manera y más modernamente, de enunciados descriptivos. Por ejemplo, esta jarra tiene agua, deducir enunciados prescriptivos como, por ejemplo, debes beber agua por lo menos 2 litros al día. La conexión de enunciados descriptivos, lógicamente no se pueden deducir enunciados prescriptivos, que son los enunciados que encontramos, ese lenguaje que conocemos en el derecho y la ética. Sea como sea, de lo que sí estoy convencido, una vez leído atentamente el ideal de la humanidad para la vida, es de que una buena parte de la propuesta ético-política, que es el libro de Sanz del Río, refleja exactamente lo que era el ideario ético-filosófico de las logias en la época, es decir, las ideas ilustradas de libertad, tolerancia, libre pensamiento, igualdad ante la ley, fraternidad universal, democracia, predilección por el procedimiento por el predominio de la razón, perfectibilidad ética, en una palabra, humanidad. Ideas que habían encontrado su más alta expresión filosófica precisamente en la obra de Kant. Y sabemos también que Kant se sentía especialmente sabemos que Krause se sentía especialmente tributario de Kant y la masonería. Todo ello nos hace comprender por qué Krause atribuía dentro de su sistema a la hermandad masónica un lugar preponderante en toda esa serie de asociaciones de carácter cultural,
de carácter natural, como la familia, el municipio, las naciones. ¿Por qué atribuía a la hermandad masónica un lugar preferente en este desarrollo de la humanidad a lo largo de la historia hacia el perfeccionamiento, ese perfeccionamiento que, según él, la humanidad debería llevar en sí misma por el simple hecho de serlo? Y esto nos hace comprender también que al ver la cantidad de masones que han militado en el krausismo y el regeneracionismo en España, que no se trata de una casualidad, sino que en el bagaje de Krause teníamos ya las ideas de la masonería. Pero es cierto, evidentemente, que la propuesta ética del krausismo no se agota en la filosofía práctica masónica o kantiana. La panarmonía que informaba todo el sistema filosófico de Krause. Su organicismo, un organicismo que los politólogos a veces han tratado, mal informados, de confundir con el corporativismo católico, y que no tiene nada que ver con él. Su relación cuasi mística con el Dios de su panenteísmo filosófico, su optimismo histórico, su énfasis en el valor de la educación y hasta incluso su temprana visión del igualitario papel de la mujer en la sociedad son aportaciones típicamente krausianas, y esto hay que reconocerlo. En su conjunto, por tanto, todos estos valores, los masónicos y los específicamente krausianos, representan una propuesta ética que fácilmente imaginamos muy atractiva para cualquier hombre de bien que además fuese capaz de entenderla. Y así fue que la historia del krausismo español está plagada de intelectuales, hombres de bien, abiertos a toda idea de humanidad y progreso, además de ejemplares en su conducta. Esa historia está escrita y yo no voy a entrar en detalles aquí. Pero como decíamos antes, no se acota la entrada de las ideas de la Ilustración pasadas por la experiencia de la Revolución americana y luego de la francesa al krausismo y su entorno, ni tampoco la presencia de los masones en España al servicio de la idea de progreso. Es reconocida su influencia en la Constitución de Cádiz y en los movimientos de corte liberal, en parte liderados por militares como Riego, para validar en la práctica su vigencia frente al antiguo régimen ya antes de la llegada del krausismo. Y en cuanto a Europa, ya es cierto que después de la caída de Napoleón campaba por sus fueros el antiguo régimen y la Santa Alianza. Y es curioso notar que en la época ya de Sanz del Río era precisamente su profeta un español, Donoso Cortés, leído y admirado en las cortes del antiguo régimen europeas, paladín del derecho divino de los reyes y de la contrarrevolución frente a la ilustrada idea liberal que diría luego Ortega y que Donoso Cortés mismo había abrazado en sus años mozos. Lo que sí llama la atención en España, en relación con otros países, es la virulencia de las fuerzas del antiguo régimen antes y después de la llegada del krausismo
en contra del progreso y la masonería. Y llegando a este punto quisiera llamar la atención sobre un aspecto que está bastante extendido, pero que yo creo que necesita aclarar los conceptos. Se ha hablado de la masonería latina, se piensa sobre todo en España, Francia, Italia, Latinoamérica, frente a la masonería anglosajona, y la masonería latina habría tenido sus problemas por haberse metido en política, mientras que la masonería anglosajona no los habría tenido porque no se habría metido en política. La realidad histórica es la siguiente. Inglaterra, donde nació la masonería, aunque estaba apoyando el antiguo régimen y fue uno de los agentes importantes en la lucha contra Napoleón, había alcanzado las libertades ya a un cierto nivel, hasta tal punto que, tratándose de una teocracia como sigue siendo hasta hoy, la corona británica, el Reino Unido, porque el jefe de la Iglesia es el rey, en este caso la reina, aun siendo así, se daba la paradoja de que habían alcanzado un cierto nivel de libertades y hasta daban refugio a muchos de los revolucionarios de los otros países europeos que encontraban acogida en Inglaterra. Son conocidos el caso de Voltaire, es el caso de Montesquieu, que era masón y se inició precisamente en Inglaterra, o hubo casos españoles también, y otros como por ejemplo Rousseau, que también, aunque estaba medio loco y hizo de las suyas, le hizo una de las suyas al pobre David Hume, que trató de protegerlo, fue acogido en Inglaterra, pero no aprovechó la acogida británica. Por tanto, quiero decir que la monarquía británica y la masonería, es decir, la masonería dentro de la corona británica, no tenía por qué hacer ya política, era parte de la política. No los derechos fundamentales de libertad y humanidad que perseguía, tolerancia, etcétera, eran ampliamente respetados por la corona británica, y además la masonería formaba parte ya de alguna manera del establishment. Hasta hoy, o hasta las altas instancias, la nobleza y la corona británica siguen ligadas a la masonería, y la masonería británica llegó a formar parte de alguna manera del proyecto imperial de Gran Bretaña. Esto no aconteció con Estados Unidos, que como sabéis, en Estados Unidos jugaron los masones un papel muy importante en la revolución y en la constitución, en la consolidación de la república. Sin embargo, sí es cierto que una vez conseguida la república y esta consolidada, tampoco tenían por qué los masones de defender sus ideas de libertad, porque ya no eran perseguidos por ella. Sin embargo, en el resto de Europa, en el continente europeo, las cosas fueron diferentes. Y dentro de la masonería es interesante señalar, tal vez, que esto se ha reflejado de alguna forma en el rito. El rito predominantemente inglés es el así llamado rito de emulación. Es un rito que no admite
la discusión filosófica, ni se leen conferencias en él, mientras que en el rito nació en Francia, mayormente de la mano de escoceses huidos, perseguidos por la monarquía británica. Es un rito donde la discusión filosófica y la lectura de conferencias o planchas, como se me llama en la jerga masónica, juega un papel importante. Sin la lucha de tantos masones que sufrieron por defender estos ideales en Francia, en España, en Italia, en Alemania, en Austria, en Bélgica, probablemente, y también evidentemente con el apoyo de muchos otros, probablemente no habríamos llegado en Europa tan rápidamente a una consolidación democrática como la que tenemos en estos momentos. Pero antes de llegar a esto, tuvimos ya una experiencia muy dura, que fue la de los fascismos. Tanto el fascismo nacionalcatolicismo español como el alemán persiguieron fuertemente a los masones. Nadie va a decir que estos masones perseguidos e incluso muertos por las autoridades del momento lo hacían porque se habían metido en política. Una cosa es la prudente prohibición dentro de la masonería, y eso es importante, de discutir de política y religión dentro de las logias, porque, como ustedes saben, eso lleva a la confrontación y daña profundamente la fraternidad. Y otra cosa también son manifestaciones explícitas de carácter partidario, de carácter partidista político, por parte de una determinada denominación masónica, sin tener en cuenta que dentro de la misma hay posiciones partidistas muy diferentes dentro de lo que puede ser el aspecto democrático, el espectro democrático, y que por tanto debería tener en cuenta. Creo que es importante aclarar estos conceptos. Hoy en día los masones citan con orgullo a hombres preclaros de la masonería, y muchos de ellos, no es una excepción, que en esta lucha de unanimidad por las libertades hayan destacado también preclaros masones españoles, algunos como hombres de acción y hombres de Estado, y otros como intelectuales, precisamente de manera preeminente en el krausismo y la institución libre de enseñanza. Y en relación con esto, seguramente ya habrán notado que hay una conferencia sobre el general Prim en este seminario. El general Prim, según uno de los más insignes historiadores contemporáneos, que murió por cierto el año pasado, Julio Arostegui, fue probablemente el primer ministro, el jefe de gobierno mejor que ha tenido toda la historia de España. Tendrán ustedes ocasión de comprobarlo espero, en la conferencia que se va a dictar dentro de este seminario sobre el tema. Pasemos a considerar ahora lo que fue el desarrollo del krausismo, aunque de manera somera, y que fue el krausopositivismo. El krausismo evidentemente tuvo su evolución, y es que, siendo una doctrina abierta, era lo lógico que no estuviese jamás cerrada
al desarrollo de las ciencias y la filosofía. Y dentro de lo que es la corriente puramente krausista, hay que nombrar en este sentido, además de Sanz del Río, a los filósofos Arens y Tiberghien en Bélgica. El filósofo belga Guillaume Tiberghien había sido alumno del filósofo y jurista alemán Heinrich Arens, que a su vez había sido, aunque aún muy joven, alumno de Krause mismo en Gotinga. Arens fue maestro de Tiberghien en la Universidad Libre de Bruselas, de la que luego Tiberghien fue catedrático y también rector varias veces. La Universidad Libre de Bruselas, para los que no lo saben, es la universidad masónica que ya existía en aquel entonces. Es la universidad masónica como la Universidad de Lovaina es la Universidad Católica de Bélgica. Es interesante decir que Heinrich Arens, después de su época de docencia en Bruselas, en la Universidad Libre, participó como diputado del Parlamento de Frankfurt, por su ciudad natal, en la fracasada revolución democrático-burguesa por la unificación alemana de 1848, en la que, por cierto, participaron y murieron no pocos masones alemanes. Tiberghien fue uno de los grandes continuadores y divulgadores del krausismo, y sus obras fueron ampliamente traducidas al español. El krausismo español, por su parte, fue incorporando a su propia ideología los avances científicos y filosóficos de la época. Avances que, si bien conectados, como no podía ser menos, con avances anteriores, ya desde la segunda mitad del siglo XIX están caracterizados por unas preferencias positivistas o materialistas representadas por personajes de bien diferente signo que Krause, como podían ser Comte, Darwin, Marx, Wundt o Spencer. Quienes lean los autores del krausismo toparán sin duda con estos autores. Es lo que se llamó krausopositivismo. Sin tratar de acotar esta posición con precisión, la postura siempre crítica y abierta a lo moderno que caracterizaba a los krausistas, sí se puede decir que el krausopositivismo fue, grosso modo, especialmente a partir de la creación de la institución libre de enseñanza por la fuerte personalidad de Francisco Giner de los Ríos, la base ideológica en la que derivó el krausismo y luego informó el meritorio quehacer pedagógico de los krausistas españoles. En ese entorno, como es bien sabido, se mueve la intelectualidad progresista y regeneracionista de la época y también buena parte de los próceres masónicos españoles del último tercio del siglo XIX y primer tercio del XX. Los krausistas españoles, aun siendo permeables a estas nuevas ideas, no dejaron de ser idealistas. Es casi impensable que alguien que haya abrazado este ideario ético, social, vaya a dejar de serlo. Y por eso el krausopositivismo se llamó también idealismo realista o realismo
idealista. Precisamente dos eximios conocedores krausistas del panorama filosófico-científico de la época son plenamente conscientes de la procedencia, del origen de los nuevos movimientos en Europa. Y estos son Nicolás Almerón y Urbano González Serrano, precisamente en un apéndice que colocan en una de las traducciones, bueno, en la primera traducción del libro de Guillermo Tiberghien, Ensayo teórico e histórico sobre la generación de los conocimientos humanos en sus relaciones con la moral, la política y la religión. Y el título del apéndice es Breve crítica de las tendencias del pensamiento científico moderno. En este escrito, Salmerón y González Serrano definen lo que ellos consideraban los dos principios básicos de la ciencia de su tiempo, es decir, la ley de la evolución, tomada del devenir histórico hegeliano, y la relatividad, estoy citando literalmente, y la relatividad del conocimiento, cuya afirmación recuerda la genealogía kantiana de las modernas escuelas. He ahí los ejes principales alrededor de los cuales giran las teorías positivistas modernas. Eran pues perfectamente conscientes del influjo que estaban ejerciendo Kant y Hegel, el segundo como consecuencia del primero, sobre el ambiente científico-filosófico de la época. Y ya hemos mencionado la preponderancia que Krause le daba a la recepción de Kant en su filosofía. Por eso vamos a entrar un poco, aunque no con mucho detalle, en lo que ha sido la herencia kantiana. El impacto de Kant fue sobre todo debido a lo que se llamó la revolución copernicana. Una revolución copernicana totalmente inversa a lo que había hecho realmente Copérnico, que había sacado a la humanidad del centro del mundo. Kant puso al hombre en el centro del mundo, no solamente como ideal moral, sino también e incluso, y eso es lo más llamativo, como ideal, como fundamento teórico. Yo hice mi tesis en Alemania con un profesor Kaulbach, que era el más famoso kantiano de la época en Alemania, en los años 70, y decía que el autonomismo ideológico kantiano era mucho más importante que su autonomismo teórico, y era más bien una consecuencia de ello. El autonomismo teórico quiere decir, en términos kantianos, que los objetos no son así como los vemos, como nos parecen ser, que no existe una realidad tal como nosotros creemos que existe fuera de nosotros, sino que esa realidad está conformada a nivel de percepción sensible por dos categorías, que él llama categorías, que es el espacio y el tiempo. Y el espacio y el tiempo no son categorías reales, sino categorías del pensamiento. Es la única forma y manera que nosotros tenemos de percibir el mundo, que él llama fenómeno. Y el autonomismo ético kantiano, lo voy a leer directamente porque es importante y vemos cómo ahí están las raíces de Krause. Traduzco literalmente una de las formulaciones del mismo Kant, que reza así: actúa de tal forma que utilices la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre a la vez como fin y nunca simplemente como medio. Esta es, por así decirlo, la formulación material
de otra formulación del imperativo categórico kantiano, que es más conocida, que seguramente la mayoría de ustedes conocen, o todos, y que dice: actúa de tal manera que tu comportamiento pueda convertirse en máxima universal, o dicho de otras palabras, no hagas a ti mismo, no hagas a los demás lo que no harías a ti mismo. Patente queda, pues, el antropocentrismo en esta formulación que acabo de leer de Kant. Y patente ha quedado también la recepción kantiana en el krausismo. Pero hay una diferencia fundamental que tiene cierta relevancia entre Krause y Kant, y es lo que se refiere a un elemento tan importante de la metafísica tradicional como es el conocimiento de Dios. La existencia de Dios, como muchas de sus pruebas, había sido evidente durante siglos, y Locke, por ejemplo, ya uno de los ilustrados, todavía consideraba que era evidente, y siendo él uno de los grandes propugnadores de la tolerancia, consideraba que frente a un ateo no se podía ser tolerante. Lo mismo que, por cierto, una visión, por cierto, muy pragmática, muy inglesa, tampoco con la Iglesia Católica, porque eso ponía en peligro la soberanía del rey de Inglaterra. Es decir, que cuando Kant establece de forma fehaciente que no podemos llegar al conocimiento de Dios por la simple vía racional, quedando toda la argumentación tradicional, la aristotélica y la que le siguió, el proceso causal hasta llegar a una causa última, que se llamaría Dios, eso supuso una auténtica conmoción en Europa, y no solamente en el mundo religioso. Es más, en el mundo religioso apenas tuvo conmoción, porque las denominaciones protestantes, y sobre todo la luterana siguiendo a Lutero, consideraban a la razón como algo pecaminoso. Lutero hablaba de la puta razón, die pure Vernunft, y consideraba que la fe era una simple gracia divina. Pero para el catolicismo, para la apologética católica, que tenía un cierto toque racionalista y contaba con el hecho de que era necesario la existencia de un Dios que podemos conocer por vía racional para poder escapar a que cualquier superchería se nos pueda contar sin más, era muy importante que pudiésemos llegar por vía racional al conocimiento de Dios. Luego, a través de la historia, por los hechos fehacientes, históricamente, a través de los textos sagrados y de los testimonios de los milagros, ese Dios se vería que ha intervenido en la historia, etcétera, etcétera. Hasta tal punto que la Iglesia Católica se vio obligada, se sintió obligada a convocar un concilio contra el racionalismo, y en especial contra esta tesis de Kant. Y al final despide blandiendo el siguiente anatema: si alguno dijere que Dios, uno y verdadero, nuestro Creador y Señor, no puede ser conocido con certeza a partir de las cosas que han sido hechas, con la luz natural de la razón, sea anatema. Donde vemos que para sostener a la fe, por medio de la razón, lo que se produce es un intento fallido, lógicamente fallido, no entro en otros argumentos, de apuntalar la razón por medio de la fe.
lógicamente fallido porque hay una circularidad lógica. Pero las corrientes más importantes de la filosofía, los seguidores de Kant precisamente, Fichte, Schelling, Hegel, lo mismo que los positivistas de distinto signo, no pudieron ya sustraerse al planteamiento gnoseológico kantiano. Como decía Ortega, a Kant no se le puede rebatir, hay que digerirlo. Pero tampoco significa que estos filósofos que acabo de nombrar siguiesen a Kant en lo que se refiere al conocimiento de Dios. En relación con Krause, 5 minutos. Bueno, pues vamos a cortar un poco. En relación con Krause y con los demás idealistas, para resolver ese hiato entre el sujeto y el objeto de Kant, recurrieron a un denominador común que era el espíritu, aunque cada uno de ellos luego describió de manera diferente lo que significaba el espíritu. El espíritu absoluto, equivalente al todo, era fácil entenderlo como panteísmo, y eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a Fichte, que tuvo que abandonar Jena, acusado precisamente de panteísmo, ateísmo. La situación de Krause, con su panenteísmo, este es uno de los aspectos que quiero resaltar todavía, se consideró, y induce un poco a ello, el hecho de que los panteístas estaban perseguidos. Llegó a pensarse que era simplemente una manera de escapar, a la acusación de panteísmo. Pero conociendo los escritos de Krause en detalle y conociendo también su propia vida, debemos reconocer que ese Dios que por una parte es teísta, es decir, interviene en la naturaleza y está fuera del mundo, y por otra parte es el mismo mundo, era algo de lo que Krause estaba perfectamente convencido, y no era simplemente una argucia para poder decir que él tenía una relación teísta con la divinidad. Eso sí, Krause mismo era muy religioso, pero esa religión, su relación con ese Dios, era una religión que él consideraba superadora de las religiones institucionalizadas. Su padre, como el padre de muchos otros grandes filósofos alemanes, había sido un pastor protestante alemán. Esa religión era, por así decirlo, la religión universal, abierta a todos los pueblos, de alguna manera algo parecido al Dios, al gran arquitecto del universo masónico, en que cada uno puede efectivamente interpretarlo a su manera. Iba a entrar un poco más en detalle sobre este punto, pero ya veo que no nos da tiempo. Lo que sí quisiera decir, y esto para ir terminando, que la idea kantiana del gran arquitecto del universo como principio regulador, Kant consideró, a fin de cuentas, a Dios, que él mismo no negaba, como un principio regulador de la razón al que no podemos acceder de ninguna manera, y que desde un punto de vista científico no podemos decir que exista. Esta idea kantiana del gran arquitecto del universo como principio regulador, que fue asumida en algunas logias, incluso también en la Gran Logia de España, en la Gran Logia de Francia, en
el Gran Oriente de Italia, en la Gran Logia Regular de Italia, está en perfecta armonía o en perfecta convivencia con otras manifestaciones de carácter teísta en los rituales, encontró una cierta entrada en las logias, pero de forma tardía y con menor extensión y vigencia que lo hizo el teísmo en sus diferentes variantes o el mismo deísmo. Como sabéis, el deísmo jugó un papel importante en el siglo XVIII como consecuencia del desarrollo científico basado fundamentalmente en el determinismo físico. Y eso no fue diferente, es decir, la recepción de Krause no fue diferente en España, a lo que sin duda la recepción del principio regulador kantiano no fue diferente en España, a la que sin duda contribuyó la diferenciación krausista. El panarmonismo del sistema de Krause, su optimismo histórico, su respeto por la naturaleza, una especie de ecologismo avant la lettre, pero sobre todo esa mezcla de teísmo y panteísmo que caracteriza el panenteísmo de Krause y su ejemplaridad moral es lo que ha llevado a algunos a definir a los hombres del krausismo español como santos laicos con una cierta aureola de misticismo. Y eso es básicamente lo específico del krausismo. Pero la sustancia de su propuesta ético-social, su apuesta por la libertad y la tolerancia, su apertura intelectual, su respeto a la diversidad, su preferencia por el imperio de la razón y la libertad de pensamiento, en definitiva, su defensa de los ideales de la humanidad, son algo que llegaron al krausismo en el bagaje doctrinal de Krause como aportación de la Ilustración y de la masonería. Lo cual pone de manifiesto que la relación de la masonería con el krausismo español no es casual y que por esta vía, independientemente de los méritos o deméritos de sus miembros, la masonería ha supuesto una contribución importante a la modernización de España hasta la Guerra Civil. Tomen, si quieren, estas últimas reflexiones como resumen y colofón de lo dicho anteriormente. Muchas gracias. Ha sido un poco largo. Bueno, después de esa reacción magistral hecha con el rigor y a la altura de una